Hola, Bionoquendos. Bienvenidos al podcast de Uno Hace la Diferencia, donde entrevistamos deportistas, empresarios, y la idea es que nos aporten mucho a cómo hicieron la diferencia ellos en su carrera deportiva y cómo llegaron también a esos grandes resultados. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Santiago, ¿cómo estás? Bien, Carlos, bien, ya en otro campo de acción, pero siempre alrededor de la bicicleta, siempre con esa compañía, la bicicleta que desde hace, no sé, 3 décadas más o menos viene a mi lado y ha terminado siendo una guía, no tanto un elemento del cual vivo, un trabajo, un oficio, sino una guía. Entonces, ¿cómo veías la bici cuando te montaba? ¿Le tenías nombre a tu bicicleta? No, hasta ese punto no, pero sí tenía una relación muy cercana hasta el día de hoy con la bicicleta. Tal vez fue de niño, diría yo, el primer objeto con el cual me sentí dueño, o sea, mi primera propiedad, digamos así. ¿A qué edad te dieron tu primera bici? Pues yo, desde muy joven. La primera pudo haber sido que 6 años, 7 años, pero siempre con una BMX, casualmente. ¿Una BMX? Sí, una Mongoose, con rines de teflón, no me olvida. ¿Y entonces cómo terminó la ruta? Contrapedal. No, porque yo hacía ruta en la BMX, o sea, para mí me gustaba ir rápido, ir lejos. Y entonces mi papá empezó a montar en bicicleta los fines de semana con un grupo de amigos en ruta, pero pues muy recreativo. Y me empezaron a invitar. Yo iba en la BMX por Llano Grande. Y ya después llegó una de ruta, entonces ahí, digamos que sembró la semilla. Mi papá nunca pensando pues con que fuera yo a ser ciclista, ni yo tampoco jamás en la vida me imaginé el llegar a competir profesionalmente, pero las circunstancias me fueron poco a poco acercando a esa disciplina. ¿Cómo se veía ese Santiago Botero de esa época si no hubiera sido ciclista? Uy, no, yo no sé. No sé, o sea, tuve una adolescencia muy inquieta, muy irreverente. Sí. ¿Por qué? No sé, porque mis papás nos educaron a los 3 igual, pero no sé, tal vez ese proteccionismo, digamos, de mi mamá en este caso, de no dejarme como muy suelto en su momento. Cuando llegó la adolescencia yo quería salir desbordado, o sea, salir como al mundo. Ajá. Y el salir al mundo implicaba en ese entonces pues el cigarrillo, el trago, el no llegar, el ser indisciplinado, el pelear con el estudio. Bueno, entonces yo tuve como esa adolescencia un poco inquieta. Ajá. Y en el caso, pues porque yo siento que es una limitante que tienen muchas personas y es que si no arrancó rápido el deporte, él no va a ser un deportista exitoso. Total. Y viendo tu carrera deportiva, tú no arrancaste tan joven en el caso de la ruta. No, o sea, hoy diría que ya estoy viejo. Pues es que ya vemos corredores de 19 años ya dándole la cara a los mejores del mundo, a Pogačar. ¿A qué edad arrancaste? Yo empecé en Europa, me gradué de Administración de Empresas y ahí inició mi carrera como ciclista a los 22 años. O sea, 22 años cualquiera para empezar, o sea, sin tener una previa trayectoria en las categorías inferiores, no. O sea, yo nunca estuve en la liga, nunca... Hizo el proceso deportivo. De un momento a otro aterricé allá en Europa. Entonces eso fue difícil. O sea, muy complicado porque en esa situación lo más fácil es abandonar, porque claro, usted llega a competir y no queda de nada. Como no queda de nada, supone que usted no es bueno. Como suponen que usted no es bueno, entonces no lo llaman a correr. No te dan un plan de preparación, no te dan una bicicleta a tu medida. Entonces, claro, todas esas variables se sumaron y al principio cuando me voy a Europa estuve a punto de desfallecer, de devolverme. Pues, no en muchas ocasiones. En muchos momentos. Santi, digamos que uno hace la diferencia, o una de las cosas que queremos hacer es que dibujen la pista, porque lo que queremos es mostrar cuáles fueron esos obstáculos para llegar a ese resultado, que en este caso, enseguida nos contarás de él cuál era el objetivo inicial. Sí. No sé si era ser campeón mundial, porque no sé si a los 22 años, cuando vas a iniciar un deporte, estás pensando en que voy a ser el más top o esas vainas. A mí no se me pasaba por la cabeza ni ganar en el Tour, ni campeón mundial. Era como un tema de supervivencia. Yo lo veo más así. Entonces, ¿tu objetivo era cuál? Sobrevivir. O sea, en ese momento, y me animaba la plata. Así de fácil. O sea, sí, me gustaba mucho montar en bicicleta, lo disfrutaba, pero esos pequeños incentivos, porque inicialmente, al principio eran pequeños, ciclomontañismo, entonces estaban un premiecito, una platica, yo la ahorraba, la guardaba, para darme gustos o para... Eso fue lo que me motivó más que cualquier otra cosa. Claro, porque veías ahí un proyecto que te podía pagar bien. Y que me generaba plata, entonces era así de fácil y me gustaba. Me gustaba montar en bicicleta. Competir, no estoy tan seguro que era lo que más me gustaba, pero lo hice.
Sí. pero no era lo que más me gustaba ganar, claro, aquí no le Ajá. gusta ganar. Pero en ese proceso de la competición, como usted no siempre gana, como usted no siempre está en el ciclismo de ruta, usted no siempre está en su mejor nivel, sino que había muchos vaivenes, sobre todo en ese entonces. Ahora digamos que manejan mucho más unos niveles altísimos durante todo el año, no sé cómo hacen. Entonces, eso, claro, cuando no estaba bien me costaba mucho mentalmente, me costaba mucho salir a competir, porque sabía que no había posibilidades de ganar. Vamos a hacer la pista, Santiago Bueno, una Botero. pista. No, la que vos te imagines que sientas que haya sido tu pista. Yo lo voy a hacer, digamos, con una tabla, ¿no es cierto? Ajá. Yo creo que lo haría así. Entonces, en este punto acá es tiempo. Entonces, digamos que empecé en el 96, pongámoslo así. Ajá. Sí, la El pista de la tránsito. vida. Ujú. Sí, espérate. 2026. Entonces, acá podemos poner de a 5 años, ¿no es cierto? De una. Entonces, no, menos. Es que Para bueno. poder hablar en el marco del No, tiempo. y aquí le ponemos dificultad. Listo. Sí. Nivel, ajá. Sí, nivel de dificultad. De una. O nivel, sí. Entonces, si yo lo haría así, entonces una vez llego allá, Sí, pero es que dibújale no después me la- va a alcanzar el... porque yo creo que sería así. Pero bueno, no, ya, yo lo haría así. Este comienzo fue muy, muy duro. Digamos que yo arranco acá. Fue muy duro porque, claro, no tenía la experiencia. Hasta que empieza a llegar tal vez mi primer triunfo, que podríamos hablar por aquí como en el 98. Entonces cuando llega el primer triunfo ya usted se toma más confianza, ya entras en el equipo como con más autoridad, ¿no Ajá. es cierto? Entonces aquí digamos que se baja un poquito, ¿no es cierto? Pero entonces es que eso me marea tocar todo el podcast No, haciendo eso. o dibujar tú Hagámoslo como la así. que vos creas y ya No, yo después creo que, hablamos yo creo de que sí, uno a uno. hagámoslo así porque yo creo que es así. Finalmente eso iba como así, como así, como así. Y ya por acá, digamos que estos últimos años, se estabiliza, pero ya aparecen otras variables. Ajá. Problemas familiares, con los hijos, ya de otro lado, la salud. Pero digamos que aquí ya sí es como así. Ajá. Vamos a hablar así. Y este es el día de hoy. ¿Cuáles creen que fueron esos obstáculos que más te marcaron? ¿Qué más me marcaron? Yo creo que temas de salud, tal vez. Temas de salud porque se mezclaban dos cosas, no solamente la salud, sino también el compromiso que uno tenía con el equipo y de algún modo, con los medios, la afición, porque no dejan de surgir críticas. Siempre cuando Sí. un deportista, la gente está esperando que dé mucho y no da el resultado, y siempre van a aparecer críticas. Entonces yo creo que esos momentos fueron complicados y yo los mido así. Digamos que al principio, como te muestro ahí, fue la inexperiencia. Entonces todo era un aprendizaje, pero también todo era un error. Para usted llegar a aprender, tiene que cometer el error. Ajá. Porque la gente supone que usted tenía el conocimiento, pero yo no tenía el conocimiento. ¿Sentías que era necesario ese error? Y Era fue importante. necesario, sí, porque a mí nadie me dio un manual de instrucciones de cómo ser ciclista. La gente supone que, pues los que estaban en el equipo suponían que yo al venir de una categoría inferior, pues había adquirido poco a poco con la experiencia ese conocimiento, pero resulta que no, yo era un ciclista recreativo. Ajá. Un ciclista recreativo nada que ver con un ciclista profesional, pero nada que ver. Y menos de ciclomontañismo. Yo hice ciclomontañismo, pista 1 mes, 2 meses, y llegué a la ruta, como te dije, en Pero es que el paracaídas. brinco fue muy alto. Sí, no, es que eso era como pasar usted de la primaria a la universidad, Ajá. más o menos. Y en un entorno muy agreste, digámoslo así. O aprende. O aprende a punta de dolor. Pues decía yo, como sudando lágrimas de sangre, más o menos. Sudando gotas de sangre, perdón. Entonces ese fue el comienzo. Entonces, y el español no te dice las cosas como usted se las dice aquí a alguien. El español te hablaba con... Más fuerte. hostia puta, Botero, ¿qué hiciste? Cada vez que usted se equivocaba y usted pensaba, ¿por qué me insulta? Pero era su manera de hablar y usted tampoco lo podía asumir como algo personal. Yo tenía esa ventaja, que yo nunca me empeliculaba mucho en cuanto me lleva en la mala, en cuanto... No, Él me está mirando mal. que yo no le paraba bolas. Y sí, pues, digamos que no le daba mucha... Y eso me ayudó la ingenuidad, tal Sí, vez, sí. a mantenerme alejado como de ese cuchicheo que a veces surgen en los equipos. No, ese te la lleva en la mala, ¿no? Y esas prevenciones y esas cosas que porque soy colombiano...
Yo me alejé un poquito de eso, que era lo que venía del ciclismo de atrás, que a los colombianos siempre nos tratan mal, nos pagan menos. ¿Pero sentías eso? ¿Que se sentía? Pues, No, que era no, yo creo que iba más de la inexperiencia mía que realmente de ser o venir de Colombia. Eso sí nunca lo sentí pues como directamente. Claro, a veces se le salían los comentarios a uno que otro técnico que estábamos viendo un partido de fútbol del Real Madrid y estaba, no sé, Ronaldo, por decir. Estos latinos, estos sudacas, y se tienen que llevar todo el dinero. O sea, yo lo miraba, pues, ¿qué estás diciendo? Pero a mí me daba risa. Pues, por eso no le daba demasiada trascendencia a las cosas. Entonces, bueno, ese comienzo fue, como te digo, complejo hasta que empiezan a llegar los resultados. Todo fue como gradual. Los resultados fueron, no es que de entrada fue, wow, no. Santi, a mí me sorprende el ejercicio de lo que nos decías ahorita, de que es que arrancaste a los 22. Muy tarde. Ya de entrada, pues sí, es muy tarde, pero de entrada entras a una parte donde te van a exigir demasiado. O sea, lo que más me sorprende es cómo fue esa adaptación tuya para entender que tenías que adaptarte ya o nada. Entonces, yo quiero saber es qué fue lo que sientes que fue más exitoso ahí para tu adaptación. Bueno, a un lado como esa terquedad que uno puede tener cuando se decida meterse en este mundo del muy deporte. Terco. Sí, como muy llevado a mi parecer, yo no sabía, sí era muy terco, Yo pero también de otro lado era muy frágil en ciertos temas. Entonces cuando aparecía esa fragilidad, sobre todo mental, ahí echaba mano de la familia, pues de mis papás, porque así fue, ahí sí no hay duda alguna. Entonces, pero era muy particular porque y eso fue un análisis que yo hasta hace poco lo concluí. Y era que cuando necesitaba como el ánimo o la convicción de que tenía el talento para ganar, de que era bueno, que me sentía bien y podía ganar, cuando estaba en un buen momento, llamaba a mi papá. Sí. Mi papá me decía, no, hágalo, usted es muy bueno, no, usted puede, porque él era más competitivo. Sí. Mientras que mi mamá era lo opuesto. Mi mamá era... entonces cuando yo estaba ya en la inmunda, enfermo, no, hueputa, ¿ya para dónde voy ya? Por allá solo en una habitación, en Santa Pola, me acuerdo de Alicante, inicialmente vivía ya sin un ciclista alrededor, enfermo, en invierno, no tenía calendario. Y yo veía a todos mis amigos, unos estudiando en Stanford, otros por allá ya trabajando con los papás ganando plata, y yo por allá solo mirando televisión. Llamaba a mi mamá y le decía, no mamá, estoy que me devuelvo, yo no aguanto. Y se devolví, ya no pasa nada. Entonces cuando yo quería como que me quitaran esa presión, llamaba a mi mamá. Se devuelve y listo, nada pasa. Lo importante es que esté aliviado y bien, y se devuelve y listo. Y llamaba a mi papá, me decía, no, usted puede, espérate un momentico, ¿no? Y así, eso sí, todos los días los llamaba, pues cada rato llamaba. Yo creo que el sueldo me lo gastaba en ese entonces con las llamadas, porque no había internet. Una llamada a Colombia era costosísima. Entonces, bueno, digamos que esa fue esa herramienta que yo creo en su momento eran mis psicólogos de alguna manera. Y uno como persona, uno inconscientemente usted busca como lo que más le puede ayudar en X momentos. Pero igual yo considero que esa parte de los papás es muy importante en ese desarrollo deportivo. Pero yo creo que tenías una parte mental muy fuerte, porque es que yo siento que como deportista tenés que salir a rendir usted solo, salga adelante a los 22 sin conocer mucho, adáptese rápido. Parce, es que eso no lo hace todo el mundo. No, o sea, yo creo que contado los deportes, en bicicletas conozco uno que arrancó a los 18 y fue a los Olímpicos, pero hasta ahí, pero digamos a ser campeón mundial. Otra vez digo, uno como que en esas situaciones cuando usted ya se ve comprometido y se ve como usted se pega del que le puede aportar, pues digo, no conscientemente, sino que usted lo hace como de una manera, como reflejo. Y yo me pegaba mucho de los médicos, de los equipos, porque era como la persona más estructurada, racional, que no tenía la pasión del técnico que era, en ese entonces los técnicos eran, creo que han mejorado, pero si usted no ganaba, no le hablaban. Era así, o sea, te negaban la palabra y el saludo. Que al final lo tenías que hacer vos por tu lado. O sea, los técnicos terminaban siendo como que el verdugo tuyo. O sea, no te saludaban, te quedabas y no te dejaban agua, pues te quedabas en carrera, atrás. ¿Me entendés? Entonces es una situación que no tiene sentido alguno, al contrario, usted es la persona, el corredor, el que le está apoyar. Antes ahí es cuando más tiene que usted darle Pero entonces yo me pegaba de los médicos. Sí. Hubo diferentes médicos en los equipos y ellos me daban argumentos, me argumentaban las cosas y me decían las razones. No, te sentiste mal de pronto, Santiago, porque mira que venís de una gripa o tenés... Al principio yo no le daba importancia al peso, que es un tema súper relevante en el ciclismo. Inclusive uno de los problemas de muchos corredores hoy en día son esos desórdenes alimenticios que generan ese vínculo de a menor peso, mayor rendimiento.
es muy duro, porque usted se mantiene con hambre y no puede comer lo que quiera. Y a mí nunca nadie me lo dijo. Entonces, claro, yo pesaría, no sé, 78 kilos, bajando un animal en el plan, pero llegaba a la subida y no era capaz. Claro, claro. Entonces yo asumía que no era bueno para la montaña. Hasta que un médico me dijo, no, Santiago, es que usted se come lo que dejan los demás, usted repite el postre, bájeme ese peso, y usted con esa fuerza que ha demostrado, le aseguro que puede ir con los mejores. Entonces, claro, ya recibo esa información, me pongo en la tarea, bajo el peso y efectivamente tenía toda la razón el médico, que mejoraba mucho en el ascenso cuando me quitaba 8. Pero entonces empezaba a asociar el no comer con el ganar. Ya. Entonces ahí surgía otro problema, la ansiedad. Bueno, en fin, entonces era un constante aprendizaje. Y entonces ahí buscaba yo mi propia nutricionista, porque en el equipo no había un psicólogo. Ah, ¿tenía psicólogo en ese momento? En el equipo no, pero yo por mi propia cuenta. ¿Por qué consideras que el psicólogo era importante? A mí me ayudó muchísimo. Inclusive fue Indeportes Antioquia el que lo trajo, era un psicólogo deportólogo cubano que trabaja con la selección olímpica de ese país. Sí. Me enseñó temas que hoy en día le llamarían yoga, relajación, mindfulness, ¿cómo le dicen? Mindfulness. Entonces, era eso en ese momento, pero eso era en el 97, 98, entonces como yo era muy ansioso y con el tema de la comida, la manera de bajar la ansiedad era comiendo. Entonces era contraproducente porque me subía de peso. Claro. Esta persona me ayudó mucho como a aprender a desconectarme, desconectarme de como esa ansiedad, sí, mediante ejercicios mentales, de relajación, y me ayudó muchísimo. A partir de ahí ya sí seguí trabajando pues con otros psicólogos, como para liberar esas presiones, pero fue una iniciativa mía, o sea, no fue el equipo, ni mucho, y igual que la nutricionista, porque yo no sabía comer. Yo nunca había comido una ensalada en mi vida hasta que llegué a Europa. Así de fácil. Y allá las ensaladas, la parte de la fibra es fundamental. Pues allá se pone una fuente de ensalada central y todos comemos de ahí. Pues eran hábitos muy distintos. Y todo fue un aprendizaje. Otra vez vuelvo a lo mismo, pero también por mi cuenta me tocaba buscar herramientas hasta que empezaron a llegar ya los primeros resultados. ¿En qué momento sentiste como ese aprender, desaprender, que, parce, como que voy por un buen camino? O sea, yo no pensé que podía dar esos resultados que estoy dando. Cuando llegaron esos números, cuando llegaron siendo gregario, porque yo no llegué de líder al equipo ni llegué como con el sello de que este es un talento que hay que cuidar, necesita un proceso. ¿Cuál proceso? El proceso es échelo al agua y aprenda a nadar, así más o menos. Entonces, cuando llegan esos primeros números, inicialmente fue un triunfo en el 98. Bueno, ya había hecho cositas que Vuelta a Chile, pero un nivel inferior. Vuelta a Chile tercero, algunas cosas acá en Colombia, hasta que empiezo sí gané, fue Vuelta en Portugal, premio Mitsubishi, la primera etapa que gané. Después quedé cuarto en Tour de Romandía. Así como cositas. Al año siguiente ya gané en París-Niza, en la Vuelta a Valencia, en Andalucía y después en el Tour. Entonces, pero todo fue progresivo, fue muy, muy progresivo. Eso sí, llegaba momentos en que me sentía tan bien que lo que me acababa era la ansiedad. O sea, sentía que podía ganar, entonces era ansiedad. Entonces comía mucho, terminaba la carrera, me empacaba de todo y me cogía el remordimiento, entonces no comía por la noche. Y bueno. Entonces, claro, hacías los dos picos, claro, sí, de comer mucho y no comer. Un desorden, hasta que ya me tocó ahí, como te contaba, empezar a buscar ayuda. Pero sí, empezaron a llegar esos números, esos resultados, y entonces el equipo a darme confianza. Entonces me decía, listo, no, Santiago, usted ya mostró que tiene capacidad, para el próximo año vamos a preparar esta carrera. Ese fue el cambio, porque antes yo montaba a la que diera, sin un norte, y así es muy difícil. O sea, es que ahí es donde uno se da cuenta que lo más relevante es tener esos objetivos claros. O sea, si usted no tiene objetivos, es usted como entonces ya llegó, porque si no tiene un objetivo, ¿a dónde va? Entonces, cuando aparecieron esos objetivos puntuales en un plan de entrenamiento, en carreras, en un día a día, en un seguimiento que debía hacer, pues ahí empezaron a mejorar el rendimiento, empezó a mejorar mucho. ¿Y en qué momento pensaste, yo tengo como las condiciones de ser campeón mundial? Pues como por este lado. No, eso me vine a dar cuenta fue casi que unos mesecitos antes. Pues más o menos, porque yo llegué y estaba en el Tour. O sea, es que había un nivel en las contrarrelojes, que es una prueba, ¿sabes?, en la que fui campeón mundial, la contrarreloj. Les explicamos pues a los que están escuchando el podcast, es una prueba de 10, 20, 30, 50 kilómetros, usted solo. O sea, no hay ningún tipo de beneficio o ayuda de otros corredores, usted solo contra el reloj.
Entonces, llegó a Europa y sí, mostraba que no quedaba pues entre, al menos no quedaba del 50 hacia atrás, Ajá. quedaba entre los primeros 50. Había sido campeón nacional en Colombia, pero allá no quedaba entre los 10 nunca, ¿no? Pero era imposible. Hasta que el equipo se da cuenta que tengo algo de talento y no sé, por un preparador físico que llegó nuevo, nos llevan a un túnel del viento. Voy a un túnel del viento, me mejoran la posición en la bicicleta, que antes era totalmente empírica, y a la siguiente carrera, que fue un Dauphiné, una carrera importante, con Armstrong inclusive, le ganó a Armstrong. O sea, yo pasé de no quedar de nada a ganarle a Armstrong, el mejor del mundo, una carrera previa al Tour de Francia. O sea, unas semanas antes del Tour de France, que es cuando él se supone está en el 100%. O sea, ni yo me la creía, yo le gané a Armstrong, yo miraba la pantalla, eran 48 segundos, no me olvida, era una crono larguísima de más de 50 kilómetros. 48 segundos le gané y nadie la había ganado hasta ese momento. Y ni yo me la creía en ese momento. Y a partir de ahí, yo dije, no, entonces ese año fui al Mundial en Lisboa, a regañadientes porque estaba muy cansado, era la última prueba, pero bueno, vamos, porque a uno como ciclista, imagino que ustedes también en BMX, no, a uno no le pagan por eso, pues a mí no me pagaban por eso. Inclusive uno tenía que poner hasta recursos de uno. Entonces quedo medalla de bronce, a 5 segundos del ganador. Que fue, los Olímpicos. No, que fue de Jan Ullrich. Ajá. Jan Ullrich en los Mundial de Lisboa. Quedo tercero y al año siguiente otra vez vuelvo, pero en Bélgica y gano. Pero entonces, sí, eso fue cuestión de año y pico. Pero yo nunca decía, voy al Mundial hasta que no estuviese cerquita, porque en el ciclismo de ruta hay muchas variables. Entonces una vuelta a España, una caída. Bueno. Entonces preferías no correr algunas carreras para estar preparado para las que siguen. No, yo dejaba la Vuelta a España, porque es que el Mundial es acabar la Vuelta a España y el Mundial es siempre a los 10 días, 8 días. Entonces, para que siga el mismo proceso. Como el equipo era español, había que ir sí o sí a la Vuelta a España. Entonces aprovechaba el ritmo que me dejaba la Vuelta a España y terminabas en el Mundial. Ese momento, Santi, en el que, listo, ya tengo condiciones para ganarme este Mundial, porque pues, aparecieron las condiciones. ¿Te pusiste ese objetivo de ganar allá en Bélgica? ¿O fue más, voy a hacer mi máximo esfuerzo? En el fondo es que yo era muy particular. Hay deportistas de todo tipo y cada uno expresa sus miedos, temores, inseguridades o de una forma. Hay unos que dicen, no, yo voy a ganar y soy el mejor. Nadie me va a ganar y te lo dice a la cara. Y mientras yo era todo lo contrario. Yo decía, en el fondo sabía que podía ganar, porque de la Vuelta a España empecé regular y al final terminé muy bien. En la última crono que concluyó en el Bernabéu quedé tercero. Entonces yo sabía que con 10 días de descanso iba a recuperar y iba a estar un puntico por encima. Y mi mayor rival era un compañero del equipo que ganó la Vuelta a España. Y yo sabía que él se iba a ir de fiesta esos 10 días. Yo sabía, ese man se va a celebrar, esto hay que aprovechar. Entonces yo me quedé juiciosito entrenando todos los días. Mejor dicho, al otro día salía a montar. Una vez acá a recuperar de una como para... Y efectivamente, entonces me preguntaban, yo no, sí, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Santiago, es que el año pasado quedó tercero, yo sí, pero es que hay gente muy buena. Pero en el fondo sabía que había una posibilidad. Y así fue, pero yo nunca lo expresaba, yo nunca lo decía. Me lo guardaba porque si lo decía después moría el pez muere por la boca. Sí. Yo era en cambio hay otros que buscan esas seguridades, al contrario. Sí. Pues hay muchos ejemplos, me acuerdo con Ekimov, que fue campeón olímpico, bueno, de 1000 cosas, un ruso que estaba con el equipo de Armstrong, me acuerdo un aguacero, un diluvio, y estábamos en la línea de salida, en Rioja, primavera, yo, ay, qué pereza correr así, con agua es horrible. Y yo le digo, qué pereza con agua, no, es que a mí me gusta. Ya, bueno. Y así, o sea, son manes de una mentalidad, sobre todo los del este, Rusia, Kazajistán, y son muy distintos a uno, como latino, que uno busca como esa aprobación de los demás o esa compañía, inclusive hasta para lo malo, o para quejarse. Ajá. Pero está bacana porque todo el mundo cree que de alguna forma es súper rígido, que hay que ser así para ser campeón mundial o para ser esos resultados. No, y hay temas que de esa programación lingüística, que usted se programa y dice, no, va a ganar, soy el mejor, pues a lo le funcionó a él, está bien. Funciona, sí. Pero yo iba más tranquilo cuando me desprendía de esas presiones. Sí. Santi, vamos a ese día al campeonato mundial. Vas a salir. ¿Qué se dice Santiago Otero antes de salir a una final de bueno, en ese caso la crono de ese mundial? ¿Qué se dice antes de salir? Bueno, como hay un proceso previo, yo era, bueno, por la mañana usted sale, hace el recorrido, me acuerdo que salí con Víctor Hugo esa mañana y nos encontramos con un Bodrogi, un húngaro,
Y yo, claro, y yo, dentro de mi manera de dejarme, como el nerviosismo, era hablar con la gente. O sea, yo no me gustaba quedarme callado, sino que yo expresaba todo. Laszlo, ¿quién crees que va a ganar? Yo, ya bueno. Pero te contaba eso y Víctor Hugo se reía. Listo, ya me voy para la salida. Héctor, nos vemos. Eso sí, espero. Él me dijo, ¿usted va a ganar? Yo, ay, que este man. Listo, me voy al camión, caliento, entonces hay un proceso de calentamiento, tan. No, yo en una crono solo sé que tengo que salir como que fuera a acabar ahí. O sea, porque yo nunca fui rápido. Sí. O sea, yo no era explosivo. Yo era como diésel. Entonces yo sabía que de entrada yo tenía que salir, para mí, sprintando. Y ya era un continuo sufrimiento, esa hora. O sea, yo sabía que... Y con esa programación que te contaba con el cubano, sí. Esa programación mental, aprendí algo que es a disfrutar el dolor. O sea, que cada vez que pedaleaba, me dolía, pero sabía que tenía un propósito muy claro, que era ganar. Y si me estaba doliendo era porque estaba yendo rápido. Entonces, ¿qué te decías? No, o sea, entonces no, Santiago, yo me acuerdo que cada pedalazo, uy, qué hablo, pero no, espera, que voy a ganar. Pues en el fondo yo como que lo... Y pensaba en mil cosas como para un poquito no enfocarme tanto en lo que me quedaba, porque es que usted mira, bueno, llevo 3 minutos, me faltan 50 y ya voy así. Santi, es que yo 35 segundos y... Pare, yo me quiero morir. Ahora ustedes 3 horas, pues todo ese tiempo que al final se demoran 1 hora. Sufriendo. Entonces, sí. Yo quiero saber las herramientas que te decía, listo, ya, me quejé de esto, me quejo de aquello, ¿qué más voy a hacer? No, empezaba a fraccionar, porque como son esfuerzos tan intensos, es una de las maneras fraccionar. Entonces yo me aprendí el recorrido antes y el técnico, el que me iba acompañando en ese entonces era buenísimo, José Luis Laguía, porque me conocía muy bien y sabía que me tenía que mantener el ánimo, entonces siempre me daba como palabras o temas para trabajar. Santiago, en esta curva no toques el freno, ahí te ganas un segundo. Hace una diagonal, claro, porque usted no sabe cómo sale la curva. Llevas el tercer mejor tiempo, acordate que vos en los remates siempre le ganas a los demás. Entonces te dejaba como, te iba llevando y ahí se iba pasando el tiempo y vos pensabas, bueno, la ganaré, no ganaré, lo estarán transmitiendo en Colombia, no lo estarán transmitiendo. Usted piensa mil cosas en esos momentos, pero sin perder la concentración es clave. ¿Cómo sabías que estabas concentrado? ¿Cómo sabía que cuando estaba concentrado seguía derecho en una curva? Me pasó muchas veces. Me pasó a veces que corría cronos y yo sabía que no iba a ganar, pero igual intentaba ir rápido para no salir del límite. Y llegaba a una curva y yo, es para allá, y seguía derecho. Pero era porque iba desconcentrado. Eso me pasaba. O iba con una relación pesadísima y no era eficiente. Pero ahí lo más importante es estar uno muy, muy concentrado. Desde que salir sprintando, analizar el cambio que pones, antes de entrar a la curva, bajarle cambios, pues poner un cambio más suave para para no quedarte atrancado. Son muchas situaciones, claro, y te van dando instrucciones por el radio. Normalmente te van dando unos parciales. Sí. Entonces eso me ayudó mucho en esa crono. El acompañamiento y el saber que voy bien desde el principio. Porque muchas veces, y usted aprendía a leer a los entrenadores. Cuando hablaban. No, el tono, para bien y para mal. Cuando vos salías y llegaba el primer parcial, Santiago, bien. O sea, eso significa que no estabas bien. Sí. O sea, como para no desanimarlo. Claro, pero era imposible para ellos como actuar ese tono. Pero para alguien normal es imperceptible, pero para uno que ya los conoce se da cuenta y eso te podía afectar. Ya, entonces vos lo escuchabas, lo interpretabas y también... O me motivaba o me desmotivaba. Pero te desmotivaba cuando él le ponía un tono que no... En una crono usted sale y suponiendo una hora, el primer parcial es a los 10 minutos. Si usted en ese parcial ya no lleva un buen tiempo entre los 5 mejores, no le va al resto. No, es casi imposible que le des la vuelta, porque eso es lo que tenés. Mientras que si al principio estás entre los 3, 4, 5 mejores, sabes que hay posibilidades y ya es donde la cabeza sí juega para estar ganador o subcampeón. Santi, cuando estabas ya llegando a la meta, ¿qué te decías? No, es que una cosa, porque a pesar de haber tenido muy buenos resultados ese año en la crono, no sé si ustedes es igual, los que tienen más posibilidades de ganar salen al final. Los mejores salen al final, ¿no es cierto? Sí. Eso suele hacerse así. Pero no sé por qué me pusieron en la primer manga. Entonces no tenía referentes. Casi que ibas. Entonces iba ciego. Entonces yo no sabía si llevaba buen tiempo, pero frente a Cancelara, que estaba ahí, David Millar, los alemanes, yo no sabía, porque eran los de la última manga. Sí. Entonces yo crucé la línea de meta
y todavía no había plena certeza de que... Aprende las velitas. Claro, porque no tenés, si a vos te dicen, vas terminando y estás 5 segundos, estás perdiendo 5 segundos con el mejor, vos te matás, sprintás ahí al final como sea, o al menos lo intentás. Ajá. Pero cuando usted ya tiene su tiempo, nada que hacer. Y ya me quedé ahí esperando que llegara el último y efectivamente llegó y ya. Ok, sí gané, sí, ya. ¿Y qué sentís en ese momento? Ay, es que siempre he sido más frío. No, muy contento, no, muy satisfecho, pues feliz. Pero uno se viene a dar cuenta de esas cosas es después, de lo difícil que fue conseguirlo, de lo complejo que es, sobre todo viniendo pues, de un país que no nos podemos tapar la verdad, es subdesarrollado comparativamente en ese tema del deporte, con Francia, con Italia, que tienen toda la historia, sobre todo en temas de tecnología, de avance, de preparación. Pero no es, pues ya se da uno cuenta de eso, las etapas ganadas en el Tour, la montaña, pues muchas cosas, pero hoy en día es que uno lo valora más. El Santiago Botero de hoy, al Santiago Botero de ese momento, ¿qué le hubiera dicho? No, pues cuando ganaba, no, pues si lo hice bien, no lo hubiera dicho, no lo hizo bien, pero me hubiera gustado, claro, no le gusta devolverse en el tiempo y a mí me han preguntado, bueno, ¿usted qué le hubiera gustado cambiar? Tal vez haberme, desde el principio de mi carrera, haber tomado como una especie de coaching, tal vez se podría llamar, casi que una persona al lado siempre que me estuviese acompañando y apoyando en esos momentos de debilidad, tal vez, porque yo soy un convencido de que donde yo hubiese, por ejemplo, el factor del peso, hubiera mantenido durante toda mi carrera el peso ideal, hubiera ganado 10 veces más. ¿Cuál crees que fue el rol de tu familia en este Santiago Botero campeón mundial? ¿Qué tanto influyeron ellos? No, pues ellos influyeron en que no me hubiese devuelto a trabajar. Es que, como te contaba, yo me gradué de administración, al principio estando allá en Santa Pola, en Alicante, yo llamé a mi papá y le dije, papá, yo me voy a devolver ya. Pues así como con radicalidad. Si esto no sirvo para esto, no, la primera carrera no la terminé, que fue la Vuelta a Mallorca, no me llaman, solo acá tiraba en un hotel. Y me dijo una frase que yo creo que yo se la digo a mis hijos, inclusive cuando tienen momentos como difíciles, y es Santiago, en la vida las cosas se consiguen de granito, de a poquitos. Yo firmé un contrato inicialmente por 3 años. Un contrato, pues no me pagaban nada, $50 mensuales, me acuerdo, no era nada, pero eran 3 años. Y me dijo, bueno, yo le pregunto, ¿usted por cuánto firmó? Yo, a 3 años. Ahí está la respuesta. ¿Cuándo va a volver? Dentro de 3 años. Espere, o sea, no sea facilista, o sea, no se convierta en esas personas que ante el primer obstáculo, ¡tum!, se van para otro lado, lo evaden y siguen para otro lado, a iniciar otro proyecto, otra carrera, lo que sea. Y eso me ayudó mucho. Eso sí, pues cada 8 días lo llamaba a decirle lo mismo, me animaba a devolver. 3 años. 3 años. Pero entonces sí, es eso. Y lo que te decía, lo de fraccionar, es que eso se me quedó por atrás. Fraccionar, que me decías, ¿cómo hace uno en una carrera tan fraccionar? Entonces usted sabe, bueno, aquí hay una bajadita y toma un aire, ya, aprendiéndose el recorrido. Igual que un tour, 21 días. Primer día, la gente con toda la energía, esas velocidades, usted va a rueda, usted dice, bueno, es que no me salgo de la fila, porque si me salgo, me devuelven a la salida, o sea, de la velocidad. Y usted dice, no aguanto el dolor. Entonces, ¿qué hacía yo? Igual, bueno, es que hay una meta volante allí. Después de las metas volantes, como que bajan un poquito. Decían paso a paso, ibas como... Entonces así, porque imagínate yo en los primeros 10 kilómetros, yo ya muriéndome, en un tour que son 21 días, o sea, me faltan, ¿cuántos? Llevamos 10 kilómetros, el tour son 4.000 kilómetros, o sea, me faltan 3.990 kilómetros de sufrimiento. Usted salta la bicicleta, ¿no es cierto? Usted dice, no puedo. Pero entonces, ¿qué hace usted? Lo fracciona. Cada etapa en pedacitos, listo, pasamos la primera etapa, mañana es la segunda, es otra cosa. Y así usted siempre sin perder esa esperanza. Tratas de ir como día a día. Día a día, y ni día a día, momento a momento. Ya ahora en el rol de papá, después de toda la experiencia deportiva que tienes, ¿qué mensaje le podemos dar a los papás que en esos momentos dicen, ve, qué nota que mis hijos sean como Santiago Botero, qué nota ese proceso y hay que meterlos desde chiquitos en todo ese proceso? Sí. Porque ya el bicicross, o al menos el ciclismo, se puede arrancar casi desde los 2 años. Sí. ¿Qué decirle a esos papás? Con calma. Yo creo que es que hay que dejar que ellos pidan, más que uno obligarlos o presionarlos demasiado, sobre todo a esas edades tempranas, porque en el caso del ciclismo es tan duro, es tan exigente, que si usted lo agobia mucho en esas etapas inferiores, el muchachito va a llegar a un punto y que, ¿qué hago aquí? Pues te la abandona fácil. Es como que ellos mostrándole las cosas buenas del deporte, pero tampoco obligándolos al tema de la disciplina, al tema del peso. Pues usted como, o sea, es como ellos te van pidiendo y vos le vas dando. Eso sí,
presentarles todos los escenarios de niños, o sea, los diferentes espacios, los diferentes deportes, para que ellos solos empiezan a escoger el que más les guste, en el que más se sientan seguros, para que tengan más condiciones, porque a lo mejor lo de él no es el fútbol, porque casi todos los niños entran en fútbol, Ajá. lo de él es, no sé, tiro con arco, otra cosa. Entonces, yo creo que la labor de uno es como mostrarle todos los caminos, darle la oportunidad y que ellos ya solos escojan la ruta, o escojan el deporte, o escojan si quieren ser competitivos, o si quieren simplemente practicarlo. Ellos te van pidiendo, no imponerles, que yo creo que esa imposición a la larga, como a algunos que les habrá funcionado, a otros no, dependiendo el hijo. Pues te ponen el ejemplo de Juan Pablo Montoya, claro, el papá al lado, la casa, pero el pelado le pedía, yo quiero, y es lo que le gustaba, ¿no es cierto? Y yo creo que así ha sido en la mayoría de deportistas que han sido exitosos. Ellos son los que tienen la iniciativa. Juan Pablo Ángel, enfermo por el fútbol, estudié con él en el colegio, el muchachito todo el día con el balón en las manos y el recreo salía corriendo a jugar. Ellos son los que te piden, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es donde el papá tiene que no intentar reflejar en su hijo lo que él quiso hacer o lo que quiso ser, Sí. sino dejarlos. Son personas independientes con unas cualidades y talentos distintas y eso hay que respetarlos, yo creo. Santi, en el tema de uno hace la diferencia, regálame una cosa que tú digas como que puede, entre comillas, resumir, yo sé que no resume todo, pero que al final sientas que marca el haber hecho la diferencia en tu carrera deportiva. Perseverancia, podría llamarlo. No digo ni talento porque yo nunca me consideré Egan, Nairo, que son unos corredores que nacieron con unas cualidades impresionantes. Yo era más un producto de la disciplina y de la terquedad, de la insistencia, más que otra cosa. Que tenía que hacer 100 kilómetros, pues hacía 120. Muchas veces me equivoqué. Dabas más la milla extra. Más, sí, pero me equivocaba porque llegaba reventado a las carreras. Claro, y el que llegaba que no había entrenado nada, me superaba en los... Pero es que vos mejoraste demasiado rápido, que no lo haces. Sí, pero muchos errores. Puntualmente ese fue uno, por ejemplo, íbamos a ir a la Vuelta a España, para mi ilusión ir a una Vuelta a España. Y llegamos, Chepe González, un corredor de Boyacá, no había hecho nada, no había entrenado nada, y en cambio yo me hacía jornadas de 3 días seguidos de 280 kilómetros. Hijo pucha. O sea, me acuerdo que iba del Retiro, me iba a La Pintada, bueno, una cosa loca. Entonces, y yo feliz, me concentré solo en una finca en el Retiro un mes, solo, me cocinaba todo, y el otro para allá la había relajado, hacía 50 kilometricos, Claro, y llegamos a la concentración previa para escoger la selección, nos hicieron exámenes, pruebas de laboratorio, los valores de Chepe, perfectos. No, como un niño. Y yo, todo en anemia, el lactato disparado, la urea. O sea, mijo, para la casa. Usted aquí no tiene nada que hacer. Claro, porque no tenía una guía. Lo que te hablaba al principio de tener un coach, alguien que estuviera pendiente de vos. Entonces, mira que yo a veces quería hacer mucho, pero me equivocaba. Sí. No por más es mejor. Pero eso también fue un aprendizaje. Pero como dicen, es mejor frenar que empujar. Y te sumó kilómetros y yo a seguí todo en el ese equipo proceso. y Chepe no sigue en el equipo. ¿Me entendés? Sí, claro. Entonces, para ese momento de pronto la condición de él... Eso me generó resistencia, algún beneficio. En el largo plazo, pues. No, y la cabeza, irse solo a dar vueltas por allá. Pero te decía que tenía la cabeza muy sólida en muchas cosas. Sí. Posiblemente, claro, uno no es perfecto en el tema, pero recurrías a la familia cuando veía las dificultades, pero la cabeza siempre la tenías como muy sólida. Total, sí, en ese sí, en cumplir, nunca fui perezoso, pues, o sea, al contrario, me tenían que frenar. En el tema de la proyección de Colombia respecto a la ruta largo plazo, ¿cómo lo ves? En este momento estamos, digamos, en una abstinencia. No hay muchos corredores que uno diga van a entrar a reemplazar a... Claro, eso también es fortuito. Muchas veces hay una generación de muchos ciclistas, muchos jóvenes, pero no aparece como ese gran talento. Pero ahora, sin duda alguna, con la falta de presupuesto, con la falta de recursos, con de alguna manera el abandono gubernamental al deporte, sin duda alguna se ven las consecuencias y es claro que no tenemos corredores que vayan a reemplazar a esa generación de oro que todavía tenemos algunos vigentes. Pero que el talento está, que las cualidades existen. Lo que pasa es que hay que entrar ya a trabajar esos aspectos que hemos abandonado y donde Europa nos ha sacado ya mucha ventaja, que es en la tecnología a nivel de preparación, recuperación, túnel del viento, acompañamiento, tantas cosas que ahora le meten a los corredores, que por eso vemos que siguen batiendo cada año los récords de ascensos, de velocidades, de promedios, de bateajes. Y eso acá no es muy difícil entrar a... Entonces nuestros técnicos inicialmente, yo creo que el primer paso tienen que
entrar a capacitarse en eso. Yo creo que eso es clave. Ajá. Y a partir de ahí ya transmitirle a los jóvenes, y a partir de ahí enseñar, a partir de ahí empezar a hacer pues más competencias, equipos y semilleros y empezar a captar esos talentos. Ajá. Santi, el tema, si te digo una palabra que sería un personaje, Pogačar, para vos, el que el man sea tan absolutamente talentoso, como no sé, ¿cómo lo ves vos desde esta óptica? Me impresiona. O sea, ¿de dónde puede haber salido un man tan teso? ¿Qué pudieron haber hecho tan bien que salió un man? no, y Eslovenia. Eslovenia. Allá no hay ciclismo. Es un país, no sé, 6 millones de habitantes o 7, eso es pequeñito. Eso sí es un talento innato, pues, creo yo. Y hay otros, hay unos 5 corredores que en estos momentos están saliendo como de... Pero aparece un latino. En México, que no hay prácticamente ciclismo, Isaac del Toro, que está muy cerca de ellos. ¿De dónde? Pero se juntaron como las circunstancias, llegó a Europa, una cabeza muy bien puesta, hizo el camino adecuado, que fue irse a Europa a competir en ciclocross, Sí. que implica el ser muy hábil, y ahí fue donde apareció ese talento. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer claramente es intentar coger estos jóvenes y llevarlos a Europa. O sea, eso sí, no hay vuelta de hoja. Allá es donde están ya no es que no se vaya tan rápido, eso ya está desvirtuado. Antes le decían a usted, para Europa, 21 años, no, hay que cuidarlo, corra más años acá en Colombia y ya después lo llevan. No, ya 19 años ya están Ya está tarde. con los mejores del mundo. Y en Pogačar sí destacar esa actitud. O sea, man disfruta la bicicleta. Claro, todos disfrutaríamos si sabemos que somos los más fuertes de todos. Ajá. Pero ole siempre una sonrisa, inclusive en los momentos más difíciles. O sea, a mí me impresiona la actitud con la cual asume su oficio, su profesión. Y yo creo que eso también marca mucha diferencia al momento de dar el resultado. Mientras que hay otros que para ellos es como cargar un piano, que es su rival en este caso, Jonas Vingegaard, Sí. el danés. Vos lo ves estresado, vos lo ves con... O sea, él va a correr, pero no ve la hora de irse a su casa con su familia. Mientras que Pogačar, como que le da igual estar aquí o estar allá. Entonces son maneras de asumir de diferente forma la presión del deportista de alta competencia. Súper, no, Santi, esa era la invitación del día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, venir a contar aquí cómo hacía la diferencia. Y bueno, no, pues invitar a las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales y que, pues, que sigan a este podcast de Uno Hace la Diferencia. En este caso, Santiago, invitado especial. Y bueno, sigamos hablando en otra ocasión. Chao.